En Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Continuamos hoy con el estudio de las trompetas en Apocalipsis. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes aprendiendo de la palabra del Señor. Un saludo muy cariñoso. Bien. Liliana, hemos venido estudiando que los juicios que se han visto con el toque de las trompetas están dirigidos a eventos de la humanidad que ofenden a Dios. ¿Esto mismo estamos viendo que sucede en la cuarta trompeta? Definitivamente, cuando nosotros estamos estudiando cada uno de los sellos, cada una de las trompetas, todo está relacionado y relacionado de una manera especial, no solamente como hemos venido viendo el mismo orden de la creación, con los espíritus mismos del Eterno, aún con las fallas y los pecados del pueblo, con los dioses a los que ellos han adorado. Todo está íntimamente relacionado en la escritura y esto no es una excepción. Vamos a estudiar esa cuarta trompeta. Vamos a entrar a ver detalles que son muy importantes de entender en este tiempo. Apocalipsis 8:12 nos dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo en la noche. Fíjense, esta oscuridad parcial ya nos va ubicando a nosotros el porqué de este juicio. ¿Por qué viene este juicio sobre la tierra? El juicio, si nosotros lo empezamos a ver en el diseño de la menorá, que hemos venido viendo que cada uno de los juicios corresponde también a uno de los espíritus del Eterno, nosotros encontramos que en la menorá la principal posición la ocupa el espíritu del Eterno. Tenemos que recordar siempre que el Eterno es un Dios celoso y no permite que nada sea adorado fuera de él, y menos pues su misma creación, como ha sucedido siempre con el sol, con la luna y con las estrellas. Oscurecer el sol, la luna y las estrellas, entonces está relacionado con lo que ha sido desde el principio, una adoración de la humanidad que se ha opuesto al Eterno. Nosotros tenemos que mirar en la misma palabra para entender esto. Por ejemplo, Deuteronomio 4:19 nos dice, dice el Padre: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Es decir, aquí lo que él está advirtiendo es que su creación, él es el creador del sol, la luna, las estrellas, el universo entero, que el hombre adore a la creación y no al creador. En Isaías 13:9 también nos dice la palabra, y hablando precisamente del tiempo final, nos dice: he aquí, el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Todo este mundo que tradicionalmente se ha opuesto al Padre y que ha puesto al Dios Ra o al Dios Sol, como lo llamaban en la antigüedad, él por encima del mismo Creador es de donde viene este día de la ira del Padre contra toda una humanidad que ha desechado su poder, su nombre, su mandamiento y su palabra. Fíjense que también Yeshua nos advirtió de estas señales y que nos advirtió que esas señales precederían a su venida. En Mateo 24-29, que hemos venido siempre relacionando con Apocalipsis, nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y fíjense, cuando esto ocurra, cuando esto ya nosotros lo veamos en este plan profético, que va a llegar el día en que veamos que esto está ocurriendo, dice, nos advierte Yeshua: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Recordemos que hasta allí, ¿cuál sería esa señal del Hijo del Hombre en el cielo? Pues la tenemos que asociar con lo que la palabra misma la ha asociado siempre. La cruz, que es una letra Taf, que significa un pacto. Es decir, esto es algo que nosotros ya deberíamos ir reconociendo en la Escritura. Pero dice que en ese momento el Hijo del Hombre vendrá hasta las nubes. No es todavía el regreso de Yeshua, pero viene a las nubes. ¿Para qué? Sigue diciendo: para enviar a los ángeles con gran voz de trompeta a juntar a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. Así que Yeshua también nos advirtió de este mismo juicio. Así que cuando nosotros vamos uniendo, ya vimos en los 7 espíritus del Eterno, el espíritu de Yahweh, que es el que es ofendido cuando se adora la creación y no al creador. Cuando nosotros nos vamos a la misma creación que encontramos, estamos hablando de la cuarta trompeta, estaríamos hablando del día cuarto. El día cuarto en la menorá corresponde al pilar central, por eso es el Espíritu del Eterno. Pero en el día cuarto, ¿qué fue creado? El sol, la luna y las estrellas. No es una coincidencia que en el mismo día cuarto, en la cuarta trompeta, el juicio sea precisamente contra estos elementos, contra el sol, la luna y las estrellas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo veamos, porque de alguna manera hasta nosotros nos hemos familiarizado con ese culto al sol y a la luna. Es importante cuando nosotros recordamos, por ejemplo, que nosotros mismos, muchos de los que estamos hoy, ya dentro de la iglesia cristiana, que nosotros venimos de la tradición católica, que fue un sincretismo entre la adoración al sol y la parte, digamos, hebrea, toda la revelación del Eterno. Esto fue hecho por Constantino desde el principio. Nosotros, si observamos los elementos que se utilizan en la Iglesia Católica, nosotros encontramos siempre el sol. Lo encontramos en la aureola, por ejemplo, que se le pinta siempre a los santos, o a lo que se ha llamado la custodia, que es como un sol gigante. El cambio del día de reposo para el domingo, que como consta en los documentos católicos, dice que se cambió el día de reposo ordenado por el Padre para darle honor al sol Invictus. Todo esto nosotros lo tenemos que pensar y volver a revisar nuestra vida, porque definitivamente muchos aspectos de la adoración al sol siguen con nosotros, y debemos volver a la palabra antes de este día.
Otra cosa que llama mucho la atención dentro de todo este proceso que estamos viendo de este juicio es que en este tiempo, y esto es algo que yo quiero que ustedes, los que están escuchando hoy, busquen la información, abran los ojos y traten de ir relacionando lo que está ocurriendo en el mundo con lo que está ocurriendo en la profecía, con lo que nos está siendo anunciado en la profecía, porque todo tiene un sentido. El enemigo se ha encargado. Últimamente, por ejemplo, hemos visto que se ha encargado de lanzar unos proyectos donde se trata de oscurecer el sol. Fíjense, esto no es una coincidencia cuando nosotros estudiamos esta trompeta. Él ha sido anunciado y ustedes lo pueden encontrar en la internet fácilmente, no es ninguna información reservada, que el multimillonario Bill Gates, por ejemplo, está respaldando financieramente el desarrollo de una tecnología para oscurecer el sol. Están hablando de por el cambio climático, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el sol es vital para nosotros. El sol es vital para el ser humano y vamos a ver por qué. Y el enemigo siempre hizo que la humanidad adorara al sol, la luna y las estrellas, por ejemplo, a través de la astrología también, a través de todas estas lecturas, digamos, casi que lecturas del futuro basado únicamente en estos elementos, que es algo prohibido por el Padre, pero de todas maneras también en la influencia que tiene el sol sobre nuestra vida. Él nos dice que esa tecnología de oscurecimiento del sol reflejaría la luz solar fuera de la atmósfera de la Tierra, provocando un efecto de enfriamiento global. Eso es lo que presentan como si fuera algo científico. La realidad es otra. ¿Qué le sucedería al ser humano si no tuviera el sol? Nosotros tenemos un Dios creador perfecto. Él puso el sol exactamente en el punto en que tenía que estar. Más cerca nos quemaríamos, más lejos no recibiríamos los beneficios. Él está, porque el diseño de la creación corresponde a la magnitud del poder del creador. Por otra parte, nosotros hemos visto también en este último tiempo, y ustedes también lo pueden buscar esa información, que China construyó un sol artificial con un costo de más de $1 billón. Billón. Esto es una cosa monumental que uno dice, ¿por qué se está construyendo esto? Supera ese sol artificial que ya fue tratado de encender por lo menos una vez, supera las temperaturas de una estrella. Es un reactor nuclear y logra temperaturas 5 veces más altas que las del Sol. O sea, cuando nosotros estamos viendo eso, desde la misma agenda, unos quieren oscurecer el Sol para reducir la temperatura y los otros quieren aumentar la potencia del Sol. Esto mismo nos muestra que es parte de esa batalla final, esa batalla de las simientes que se está librando en este momento contra la humanidad. Isaías 30:26 nos dice lo siguiente: la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare el Eterno la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Y dice el verso 27, he aquí que el nombre de Yahweh viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume. Estamos hablando del día de la ira del Eterno. Y fíjense lo que el Eterno está diciendo. Dice, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel.
y el Eterno hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro, con llama de fuego consumidor, con torbellino, con tempestad y con piedra de granizo. ¿Por qué estoy leyendo este texto? Porque es muy importante que nosotros, lejos de tener temor por esto que está profetizado para el futuro no muy lejano, nosotros tengamos la confianza de en las palabras que nos está diciendo el Eterno. El mundo temblará de miedo frente a esto, pero nosotros sentiremos alegría, como la alegría de corazón, dice, como el que va con la flauta para venir al monte de Yahweh. Eso es que es una historia bastante linda relacionada con Sukkot, nos lleva directamente a Yeshua que es nuestro protector y el que nosotros tenemos que buscar. Todos estos juicios suenan tan fuertes, suenan como cosas que nosotros nos preguntamos, ¿lo vamos a poder soportar? Y lo vamos a soportar con el poder del Eterno, si nuestra vida realmente está alineada allí. Ahora, ¿qué nos dice Malaquías, el profeta Malaquías? ¿Qué nos dice con respecto a este mismo día de la ira del Eterno relacionado con el sol? Miren por qué en nosotros, en el corazón nuestro va a haber alegría. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejarán ni raíz ni rama. Mas a vosotros, miren, esto es al mundo que hace la maldad que estamos viendo hoy. Pero dice la palabra inmediatamente, a vosotros los que teméis mi nombre. Todos ustedes que nos están escuchando en este día, ustedes que han sentido el temor del Eterno, que aman a Yeshua, que las hacemos el llamado de volver otra vez a su palabra. Dice, para nosotros los que tememos y amamos al Eterno, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Es la imagen visible del Eterno, o sea, es Yeshua, como lo dijo el mismo Pablo. Acordaos, dice, y miren esta recomendación, para que nosotros no seamos parte de ese mundo con terror, sino parte de los creyentes con amor y con gozo. Dice, acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue ese día de Yahweh grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces miremos todo esto, todo el conjunto de lo que nosotros estamos mirando. Nosotros tenemos que tener enfocarnos no en el juicio, sino en cómo salir precisamente del juicio para estar protegidos. Si ustedes les recomiendo que lean muy especialmente Ezequiel 8 y Ezequiel 9, cuando nos está mostrando cómo el pueblo mismo de Israel dentro del templo del Eterno tenía imágenes de dioses extraños y se encontraban allí quienes estaban adorando al sol. Esto no es nuevo. Esto nosotros lo vemos en el mismo pueblo de Israel, lo hemos visto, como dije ahora, en la Iglesia Católica. Lo seguimos haciendo dentro de la Iglesia cuando no hemos regresado al día de reposo del Eterno. O sea, nosotros tenemos que revisar y volver, como dice Malaquías, vuelvan a la Torá antes de que venga el día terrible. Ahora, pero por otro lado, muy importante saber por qué el enemigo tiene tanto interés en el sol. Ya vimos por el lado de la adoración. Miremos ahora por qué quiere oscurecernos el sol, por qué el enemigo quiere hacer que nosotros perdamos y nos ha hecho perder la confianza en el Creador con respecto al sol.
Fíjense, siempre ha venido una propaganda permanente. No salgan al sol, el sol puede producir esto, cáncer, esto, tengan temor del sol, usen protectores, o sea, eviten que el sol llegue hasta su cuerpo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo es la creación y es la fuente más importante de vitamina D. Esto es importante porque la vitamina D sabemos que es anticáncer, que es antiestrés, que es antidepresivo. La exposición al sol mejora cualquier tipo de depresión, mejora inclusive problemas psiquiátricos. Esto yo lo he conocido en primer lugar. El sol mata bacterias, mata hongos, refuerza el sistema inmune, hace pensar con claridad. O sea, es que todos los beneficios nosotros los hemos perdido. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, al tiempo que estamos estudiando en qué parte de nuestra vida de pronto se fue a la adoración y la quitemos, miremos la importancia de lo que el Creador hizo y nos alineemos allí bajo las alas del Todopoderoso. Todo esto es lo que encubre este juicio en especial. Bien. Liliana, ¿con qué están relacionados los ayes que menciona Apocalipsis 8:13? Bueno, si nos pareció poquito todo esto, el pensar que se oscurezca el sol y todo, nosotros encontramos aquí en la profecía los ayes que se mencionan. Miremos acá cómo nos está diciendo ese versículo siguiente, el capítulo 8 de Apocalipsis, verso 13. Dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 tres veces, por eso se le dicen los ayes. Dice, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Si nosotros nos devolvemos desde los mismos sellos que ya hemos venido viendo que van intensificándose los juicios, nosotros decimos, pero si esos juicios nomás son terribles, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa allí con esos ayes de ahora, si lo de antes ha sido tan fuerte? ¿Por qué esos ángeles se aterran? ¿Por qué esos ángeles están expresando que la humanidad se va a sacudir de una manera especial? Y hay una razón muy importante. Hasta ahora los juicios están todos relacionados con aspectos de la vida, digamos que son familiares para nosotros. Acabamos de ver y estamos viendo en este programa el juicio al sol, a la luna, a las estrellas. Vimos antes, estamos hablando de pestes, de plagas, estamos hablando de temas que son muy difíciles de afrontar, pero que nosotros conocemos. ¿Cuál es el problema con los tres ayes que vienen? El problema es que están relacionados con una serie digamos, de situaciones o de personajes que nosotros ni siquiera podemos imaginar, que no están dentro del conocimiento del ser humano, cosas que van a venir de una manera sorpresiva y que nosotros ni vamos a poder como entender o interpretar lo que se está diciendo allí. Cuando nos habla, por ejemplo, del primero de los ayes, nos está hablando de las langostas que asolan la tierra. Esto lo vamos a ver en el próximo programa y ustedes van a ver que está relacionado con una profecía que nos dejó Yeshua en su palabra, que nos advierte que en este tiempo final sería igual al tiempo de Noé. Y el tiempo de Noé, ¿de qué nos estaba hablando? De la presencia de los nefilim. Por eso es tan importante y los ángeles están tan aterrorizados por pensar, bueno, si ellos están sufriendo, la humanidad, con las cosas que conocen, ¿qué va a pasar ahora con las que nunca hemos conocido? El segundo ay, ese primer ay lo vamos a estudiar en el próximo programa. El segundo ay está relacionado con los ángeles que son desatados del Éufrates.
que son demonios que fueron juzgados y están atados. Así que nosotros, dice que matarán a la tercera parte de la humanidad. Así que estas son las cosas que nosotros ni sabemos cómo las vamos a afrontar, ni cómo las vamos a ver. Y el tercer ay ya es directamente el día de la ira. El día de la ira, donde es tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos. Con esto estoy citando este punto del tercer ay, porque si nos están preparando los ángeles para algo muy impresionante, de todas maneras, fíjense que el Eterno nos da a nosotros esa palabra de esperanza. Dice, vengo con ira a juzgar al mundo, pero vengo a dar el galardón a los siervos, a los profetas, a los que temen mi nombre, a los grandes, a los pequeños, y vengo a establecer esa diferencia. Siempre, el Padre siempre está pensando en nosotros. Así que nosotros vamos a avanzar a este tiempo sin ningún temor, solo con mucha atención, revisando nuestra obediencia al Eterno, saliendo de cualquier desobediencia que en este momento nos aleje de la presencia y de recibir el Espíritu Santo, y volvamos, porque siempre va a tener el Eterno una palabra de protección, de ánimo y una palabra de gozo para el pueblo que hemos confiado en él. Bien, Liliana, seguiremos con el estudio de las trompetas que faltan. Vamos a entrar precisamente en las de los ayes, así que muy atentos al próximo programa. Bien, shalom, shalom. Shalom para todos, muchas bendiciones, y a revisar sus vidas y a volver a la Torá y a volver a la palabra y a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo y de Yeshua, que es el que nos va a librar en la ira venidera. Shalom para todos. Salmo 46, 1 y 2 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.